Hola a todos. Bueno, en este video vamos a ver un poco de formas de síntesis, sobre todo mm, algunos ejemplos nada más. Y también la idea es que este video también les sirva para poder utilizar este patch que les mandé. Espero que hayan descargado Max porque necesitan el programa para poder abrir el archivo, aun cuando no puedan, cuando sea la versión demo, lo pueden seguir abriendo y como yo puse aquí una forma de guardar el archivo, de grabar lo que toquen, bueno, de todas maneras, aunque pase el periodo de prueba, pueden seguir guardando esas grabaciones. Eh, Como dijimos, en algunos casos eh, vamos a probar algunos otros sintetizadores. Sobre todo me gustaría que ustedes buscaran y dependiendo de los que encuentren, podemos ver con precisión esos. Les decía que por ejemplo en Reason tenemos algunos sintetizadores que se pueden utilizar y si la mayoría tiene Reason instalado y si ya ha trabajado con él, podemos utilizar eh, los sintetizadores que se encuentran en él para poder a lo mejor hacer una explicación rápida de qué significa cada parte del sintetizador y que ustedes puedan empezar a explorar los sonidos. Este patch, aunque si bien pueden guardar sonidos que les parezcan interesantes, es más para explicar y para ver un poquito y reconocer el funcionamiento de, de estas formas de síntesis más que para a lo mejor para ya producir sus sonidos. Sin embargo, pueden guardar estos sonidos y probablemente eh, puedan ser utilizados en sus piezas, ¿no? Primero vamos a ver aquí síntesis aditiva. Bueno, cuando abren el patch se abre esta ventana. Tengan cuidado de verlo, no verlo en modo de edición, porque si lo ven en modo de edición, si les aparece eso, bueno, es todo lo que hay detrás del patch, está aparte un poco desordenado. No, no me he puesto, no me he dado tiempo de hacer una versión más limpia así. Sin embargo, si es que tendría que aparecer normalmente así, no pasa nada. Pero si es que no aparece así, entonces tenemos que ir aquí a la vista, a View, y ir a desactivar esta casilla que dice Edit. También se puede hacer con Control E en PC y con Command E en Mac para poder ver esta versión, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer, este está normalmente desactivado, hay que activarlo para encender el patch. Probablemente escuchen algún sonido, es probable que, bueno, ahorita porque estaba ya abierto, muy probablemente este suene, hay una grabación suene y igual si empieza a sonar, lo que pueden hacer es para que todo deje de sonar y empezar a trabajar es poner off en todos. Em, Sobre todo creo que no he podido, eh, cuando se inicia el patch, esta parte se empieza a ejecutar, entonces hay que ponerla en off. Una vez que ya está prendido, es importante que veamos esta actividad. Cuando yo tengo el patch apagado, si se fijan no se mueve nada. Una vez que el patch está prendido, empezamos a, a observar aquí movimiento. Si ustedes no ven este movimiento, significa que el patch no está corriendo. Entonces tienen que volver a encenderlo. Una cosa, les recomiendo que no eh, sobrepasen a lo mejor dos terceras partes del volumen del máster. Yo les recomiendo a lo mejor a la mitad, porque algunos de estos sonidos pueden ser muy penetrantes cuando los escuchamos, sobre todo con audífonos, y pueden ser molestos e incluso dañinos, ¿no? Entonces tengan cuidado. Vamos a empezar entonces con esta parte del patch, que es la síntesis aditiva. Cuando nosotros tenemos aquí esta forma de síntesis, la síntesis aditiva,
básicamente, como su nombre lo dice, significa añadir un sonido a otro. Es muy sencillo el principio. Es decir, yo tengo una forma de onda, una sinusoide, en este caso, pero bueno, aquí puse distintas formas de onda. Pero bueno, default está una sinusoide y pues vamos a añadir una sobre otra. Lo que es muy importante también es ver que, como vimos, las ondas de dientes de sierra o las ondas triangulares tienen otras características tímbricas, ¿no? Son más complejas que la onda sinusoidal. La onda sinusoidal es muy simple. Nosotros lo podemos ver aquí. Eh, para hacer sonar, lo encendemos, le ponemos on, ponemos aquí la duración en segundos que queremos. Por ahora, para tener un sonido prolongado, voy a escribir una duración larga. Está en segundos, entonces significa que va a durar 50 segundos. Y vamos a poner una frecuencia, por ejemplo 440 Hz. Ustedes pueden poner estos números con su teclado, señalan la casilla y pueden cambiar el número, por ejemplo, con el teclado nada más. También se puede hacer con el mouse haciendo clic y luego subiendo o bajando el mouse se puede mover la frecuencia. Si tenemos nosotros esta frecuencia, vamos a escuchar un la central, vamos a escucharlo con una sinusoide y aquí vamos a ver la forma de la onda y veremos cómo es una onda muy simple. Incluso aquí también observamos una sola línea. Estaba ahí unos apagados, unos prendidos. Pero vean cómo aquí vemos una sola línea. Ahorita estoy apagando los demás. Las variaciones de volumen que escuchamos es, por un lado, tenemos aquí unos gráficos que son las envolventes, es decir, el volumen con el que el sonido va a comportarse en el tiempo, en estos 50 segundos. Por ejemplo, esta frecuencia por sí sola va a subir de volumen, luego va a bajar y hacia el final va a volver a subir. Cada una de los osciladores tiene su propia envolvente y al final hay una amplitud, una envolvente general de las 6 completas. De hecho, originalmente muchos, cuando empezaron a hacer esto en los 50, de hecho algunos no tenían más que 2 osciladores, entonces hay que recordar que ahora es muy fácil ponerlos aquí, de hecho se podrían poner más. Sin embargo, en esa época no era tan fácil tener equivalía a tener un aparato. Entonces, muchos de esta casilla, por ejemplo, equivaldría a tener un aparato completo y así con cada uno. Entonces, era un poco difícil tener tantas sinusoides. Por eso la síntesis aditiva, si bien tiene aspectos interesantes, no nos genera sonidos tan complejos porque requeriría muchos osciladores para generar sonidos complejos. Entonces, como ustedes pudieron escuchar esta sinusoide, aquí yo le doy clic aquí para poder escuchar. Es una sola frecuencia. Veamos aquí solamente aparece un pico y esta es la forma de la onda. Si yo cambio, por ejemplo, por una de dientes de sierra, vean cómo tenemos esta figura más irregular y por un lado en las frecuencias esta de dientes de sierra lo que tiene es que hay más armónicos. La sinusoide no tiene armónicos, es una sola frecuencia, mientras que la de dientes de sierra sí tiene armónicos con esta forma como de peine. La triangular también, pero tiene menos armónicos, ¿sí? Entonces también tiene esta forma de peine, pero con menos armónicos, y la rectangular es un punto intermedio. Si se fijan, tiene casi los mismos armónicos que la triangular, pero con mayor amplitud. Entonces, nosotros podemos en este patch utilizar distintos tipos de onda, y el punto aquí es sumarlos. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos hacer un sonido donde queremos identificar la fundamental, es decir, que es un sonido temperado, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una frecuencia de 100 Hz. Entonces,
Si ponemos todos como sinusoides, por ahora, notarán que si yo pongo múltiplos de 100, o sea, pongo aquí 200, 300, 400, 500, 600, voy a tener los armónicos, es decir, esta es la fundamental, esta es la octava, esta es la octava más la quinta, la doble octava, la doble octava más la tercera, la doble octava más la quinta. ¿Sí? Obtengo los armónicos. Si nosotros escuchamos, bueno, aquí cada amplitud es independiente y esta es la amplitud general, que eso nos ayuda, como les decía, el sonido electrónico es muy estático, entonces estos envolventes son muy, muy importantes porque nos ayudan a darle cierto dinamismo a, a las, a estos sonidos tan estáticos, ¿no? Y también veremos cómo, por ejemplo, esta frecuencia va a sonar con más amplitud hacia el final, eso nos ayuda a que el timbre también sea más dinámico. Escuchemos entonces cómo funciona, cómo resulta este sonido donde todos son múltiplos. Como pueden ver, tenemos aquí un sonido más complejo, también la forma de la onda nos dice eso. Y reconozcan que ahí están los armónicos, pero ya es un timbre más interesante que una sinusoide sola. Muy bien. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el cambio a distintas formas de ondas, por ejemplo, a dientes de sierra, todas, vamos a tener todavía un sonido más complejo, porque como vimos, las dientes de sierra sí tienen armónicos, entonces aparte de cada frecuencia, de 100, 200, 300, etc., además escuchamos sus armónicos, que eso no pasaba con la sinusoide. Lo mismo pasaría con la triangular, pero acuérdense que esa tiene menos armónicos, ¿no? Escuchen. Sonido más interesante que el de sinusoides, pero no tan complejo como el de dientes de sierra. Y con rectangulares. Muy bien, también podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, puedo poner una triangular en la primera frecuencia, por ejemplo, también triangular en esta, una dientes de sierra en esta, una rectangular en la de arriba, esta, por ejemplo, dientes de sierra y esta triangular. Y vean cómo la combinación también nos va a dar un sonido más interesante. Ahora, ahorita tenemos un sonido muy largo, pero se vuelve mucho más interesante a veces, sobre todo para tener sonidos más dinámicos, cuando esto sucede en menos tiempo. Por ejemplo, si yo cambio en lugar de 50 segundos, 5 segundos, voy a tener ese mismo, de hecho, todo esto, estos envolventes se traducen igual, se estiran o se contraen en el tiempo, entonces va a funcionar igual, o sea, el movimiento de cada amplitud es igual, pero ahora en 5 segundos. Como notaron, el sonido es mucho más dinámico que solamente la onda pura, ¿no? Si lo hago en un sonido todavía más corto, ven. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos sonidos que no son múltiplos? Aquí podemos reconocer claramente la frecuencia, la fundamental, ¿no? Aquí puse un número 100, no es una nota temperada en el sistema equitemperado, pero funcionaría lo mismo con cualquier frecuencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, números que no son múltiplos? Por ejemplo, en lugar de poner 100, pongo 200, perdón, pongo 131. Y en lugar de 300 pongo
297. En lugar de 400 pongo 401. Y en lugar de 500 pongo 517. Y en lugar de 600 pongo 599. En algunos casos, si se fijan, bueno, esta es una diferencia mayor. En algunos casos solo hice una diferencia de una diferencia menor. Vamos a hacer lo mismo aquí. 200, en lugar de 200 vamos a poner 195. Aquí vamos a seguir escuchando la fundamental, pero con un sonido todavía más interesante, porque al no ser múltiplos exactos, la vibración va a ser más interesante. Si se fijan, el sonido tiene un poco más como un vibrato, ¿no? Vamos a hacerlo más corto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de plano se alejan mucho de esos múltiplos? Es decir, no, aquí son poquito abajo de 200, poquito abajo de 300, poquito arriba de 400, etc. ¿Qué pasa si los pongo, por ejemplo, a distancias que sí de plano no tienen nada que ver, ¿no? Que están alejadas completamente de los múltiplos? Si se fijan, más que una nota, tenemos un timbre más complejo. No podemos identificar tan claramente cuál es la nota fundamental, ¿no? Entonces, el poner estas frecuencias nos hacen sonidos más interesantes. Podemos cambiar la amplitud. Por ejemplo, puedo hacer que el sonido decaiga, es decir, como por ejemplo el sonido, la envolvente de un piano, ¿no? Por ejemplo, la envolvente de un piano podría ser más o menos así, que es un ataque rápido y un decaimiento más largo. Ahora, la parte de filtro lo vamos a ver más adelante, que se puede aplicar a todas las formas de síntesis que estamos mostrando aquí. Pero bueno, lo más interesante aquí es la combinación y sobre todo la elección de las frecuencias. Como ustedes vieron, incluso dejé la misma configuración de las formas de onda, las mismas envolventes, pero simplemente cambiando las frecuencias dependiendo de su relación, si es múltiplo o cercana al múltiplo, o si no es un múltiplo. Eso nos va a producir más aspectos más interesantes. Por ejemplo, si pongo esa frecuencia a distancia de 1 Hz, por ejemplo, cada vez, aquí en este caso vamos a obtener muchísima vibración. Se sigue percibiendo una fundamental por el hecho de que en realidad nuestro oído ajusta un poco esto a 100 Hz, pero lo que escuchamos es mucho vibrato, ¿no? Quedaría mucho más claro si, por ejemplo, hacemos nada más dos. Por ejemplo, si yo hago esta nota, voy a poner otra envolvente para que escuchemos más claramente. Si yo pongo, por ejemplo, este 100 y este 101, vamos a escucharlo. Esa es la frecuencia de 100 y la frecuencia de 101 juntas. Vean que más que escuchar dos notas, escuchamos un vibrato. Si la alejo más, el vibrato se hace más rápido. Si la acerco,
el vibrato se hace más lento. Hasta que si son iguales, el vibrato desaparece. ¿Sí? Cuando son frecuencias muy cercanas, eso es lo que pasa. Muy bien. Vamos a la siguiente forma de síntesis. Esta es una síntesis por modulación, es FM. De hecho, funciona igual que los radios, solo que en un rango de frecuencia y no con ondas de radio, sino con ondas de sonido. Pero funciona igual que el radio FM. Lo que pasa aquí es que en lugar de simplemente poner una con otra, aquí vamos, una frecuencia es la que porta, es la frecuencia principal que vamos a escuchar, y esta es una frecuencia moduladora. ¿Eso qué significa? Que la segunda frecuencia no vamos a escucharla como tal, sino que va a modular va a controlar. Cuando nos referimos modular, es que controla un parámetro de la portadora. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo una frecuencia de 440 Hz, ¿sí? Vamos a poner índice de modulación. El índice de modulación es qué tanto va a modular, ¿no? Vamos a poner aquí una modulación también larga. Y si pongo, vean, si yo uso nada más esto, vamos a poner aquí, este es el índice de modulación, es decir, dentro de este rango que tenemos aquí, cómo va a moverse, ¿no? Ese rango, ¿no? Sabemos, el máximo, este es el rango 10, y esto sería cómo se comporta en el tiempo, pero ahorita lo vamos a dejar así más o menos plano, y vean cómo lo que va a pasar aquí es que vamos a escuchar, si lo pongo con una modulación un modulador muy lento, por ejemplo un Hertz, lo que vamos a escuchar es lo siguiente. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí estoy poniendo un Hertz. Eso significa una vibración por segundo. Eso lo que dice aquí al ser FM es que esta frecuencia 440 se va a controlar cada Hertz y va a moverse en este rango. Es decir, el 440 va hacia arriba y luego hacia abajo, tomando como frecuencia central el 440, y como aquí el modulador es de 1 Hz, pues eso será un segundo. Cada segundo va a haber un movimiento. Entonces si nosotros lo escuchamos otra vez, significa que se mueve cada segundo. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, el índice de modulación, vean cómo gradualmente se mueve más, porque el rango, digamos que va de 0 a 10 a lo largo de 50 segundos, que es la duración que le puse. Pues por eso al principio se mueve poco. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos la frecuencia moduladora? Esto si se fijan es muy claro, ¿no? O sea, no escuchamos este Hertz. Además es una frecuencia que no sería audible. Lo escuchamos, o más bien lo percibimos como una modificación de esta frecuencia, ¿sí? De la de 440. Cada segundo la frecuencia de 440 va a moverse. ¿En qué rango? Pues en el rango que le establezcamos con el índice de modulación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos también, por ejemplo, aquí una frecuencia diferente, ¿no? Obviamente si vamos cambiando muy poco, por ejemplo, si hago 2 Hz, vamos a poner el índice de modulación, pues lo escuchamos al doble de rápido, ¿no? 3,
Vean que conforme vamos subiendo, ya no percibimos tanto el sonido, cómo se mueve la frecuencia, ¿no? Porque sucede muy rápido. Y entonces lo que percibimos más bien es cómo el sonido empieza a tener un timbre más bien. Y si lo voy subiendo más, vean cómo ya no escuchamos ese cambio de la frecuencia, no lo escuchamos tan claramente. ¿Sí? En realidad, cuando yo lo hago a frecuencias más altas, como lo pusimos aquí, pasa exactamente lo mismo que esto, solo que pasa más rápido. Y al pasar más rápido, nuestro oído no percibe ya el movimiento, sino ya lo percibe como un timbre. ¿Sí? Ustedes pueden jugar un poco con el rango de modulación. Por ejemplo, si hago un rango de modulación, vean, entre más bajo es el rango de modulación, menos frecuencias agudas tengo. ¿Sí? Ahí un rango de modulación de 1 me da como resultado menos frecuencias, un sonido menos metálico. Si yo subo el rango de modulación, por ejemplo, hasta 20, vean como el sonido es mucho más metálico, porque tiene más frecuencias agudas, porque el rango es más amplio. Entonces, ustedes pueden probar con distintas configuraciones. Vean aquí el rango es más reducido y el timbre es distinto. También el resultado va a variar si las dos frecuencias están relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo aquí 100, el mismo ejemplo anterior, y yo aquí tengo 100, podemos reconocer claramente una frecuencia, incluso aunque el rango de modulación sea más alto. Vean cómo podemos percibir una nota. Si yo voy moviéndolo un poco, vean cómo percibo un vibrato, lo mismo que con la síntesis aditiva, pero es un sonido mucho más complejo. Ahora, ¿qué pasa cuando es un múltiplo? También, de hecho, incluso más claramente escuchamos una nota. Incluso si el rango es más reducido, es más evidente, ¿no? Es un sonido incluso como un poco como de clarinete. Escúchenlo. Parece un poco un clarinete. Ahora, ¿qué pasa si nosotros usamos, vean, una frecuencia ligeramente arriba? El sonido es un poco más dinámico, pero se sigue percibiendo una nota. Si, por ejemplo, no usamos una proporción, si no es un múltiplo, tenemos un sonido, por ejemplo, como de una campana. Es más, podemos tratar de recrear el sonido de esa campana, ¿no? Si yo pongo un rango de modulación un poco más grande, más amplio, y por ejemplo la envolvente de una campana es un ataque muy rápido, y un decaimiento muy largo. Y en cuanto al índice de modulación, es más o menos similar, pero sí escuchamos más frecuencias agudas al principio. Y por ejemplo, para que parezca más una campana, puedo poner una duración más corta, ¿no? Por ejemplo, 10 segundos. Es muy parecido al sonido de una campana. Tal vez me faltan más frecuencias agudas. Voy a ampliar más el rango de modulación.
el rango del índice de modulación. Y aquí creo que igual puede decaer un poco antes. Creo que el rango puse muy alto, es 20, pensaba poner 20, 23. Más o menos. Vean como al final sobre todo tiene un sonido muy parecido al de una campana. El ataque tal vez no es, le falta un poco de fuerza al principio. Pero eso pasa cuando las proporciones no son múltiplos. Tenemos un sonido más complejo al cual es difícil establecer cuál es la fundamental, cuál es la nota, ¿no? Por ejemplo, no hay una relación de múltiplos. Yo creo que el anterior se parecía un poco más a una campana. Vamos a poner este. Creo que ese se parece bastante a una campana. Sobre todo el final del sonido, ¿no? Muy bien. Entonces, lo interesante en la frecuencia modulada o en general, este es un tipo de síntesis por modulación. Hay oscilador de baja frecuencia, hay también modulación de anillo. Pero bueno, el principio es eso mismo, ¿no? Que una frecuencia controla un parámetro de la otra frecuencia. Por eso decimos modula, controla, cambia un parámetro de la otra frecuencia. En caso de FM, ese parámetro es justamente la frecuencia. Muy bien, ahora tenemos aquí síntesis sustractiva. Y bueno, todos estos de acá, si ustedes se fijan, tienen un filtro. Aquí está un filtro también. Pero lo quería primero aquí ejemplificar con esta parte del patch para poder después utilizarlo en los otros. Si ustedes se fijan, aquí tengo ruido blanco, a diferencia de los demás sonidos que teníamos aquí, por ejemplo, vean cómo se ve, una sola frecuencia, una línea, ¿no? Con este tenemos un sonido, pues si bien no es una sola línea, pero sí tenemos un sonido que tiene se comporta en un cierto rango. Sin embargo, con el ruido blanco, lo que tenemos es todas las frecuencias de forma aleatoria. De hecho, si escuchamos este ruido blanco, lo que vamos a percibir es este sonido que ustedes pueden relacionar con cómo eran las televisiones antes, cómo sonaban las televisiones antes, ¿no? Cuando no había señal, así sonaban. Ahora, ¿en qué consiste la síntesis sustractiva? Bueno, cuando nosotros tenemos este sonido, vean cómo se comporta de forma aleatoria, pero es un poco estático en realidad. Aun cuando hay aleatoriedad en la amplitud de las frecuencias, en realidad el sonido suena estático. Entonces, una forma de poder producir sonidos interesantes con el ruido blanco tiene que ver con distintos tipos de filtros. Y básicamente lo que hace un filtro es cortar un rango de las frecuencias. Si yo pongo este all pass, como dice su nombre, todas las frecuencias pasan. Es exactamente lo mismo. En todo caso, lo que cambia con un all pass es que se hace
un efecto de delay, tal vez, mínimo. Sobre todo aquí, por ejemplo, vean, un poco, no se alcanza a percibir, pero es un delay es mínimo. Cuando yo hago, por ejemplo, un low pass filter, lo que hace el low pass es quitarle, y si se fijaron, vean cómo cambia este gráfico al poner el low pass. Entonces las frecuencias agudas las está cortando, ¿sí? El color es diferente. Y yo puedo tener estos parámetros, controlar, por ejemplo, esta frecuencia central es a partir de donde se va a cortar esas frecuencias. Ahí, por ejemplo, es muy hacia arriba, está en el rango de los 7000 Hz, pero yo puedo decir, por ejemplo, que se corte mucho más abajo, ahí está en el rango de los 204 Hz. Un sonido como, si se fijan, como del ruido de ambiente, del viento, de la calle. Si yo cambio la frecuencia central, vean cómo el ruido cambia de color, si le pudiéramos llamar. Y pasa algo interesante, este volumen, aquí tengan cuidado, es un volumen del filtro, es decir, esas notas que deja pasar, a qué volumen van a sonar. Y además tenemos este parámetro que es la resonancia. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando cortamos nosotros esas frecuencias, se hace un corte como aquí ustedes pueden ver, se hace un corte pues general, no podemos reconocer ahí una nota de entre todas las que suenan en el ruido. Pero cuando yo subo la resonancia, vean lo que pasa. Casi puedo reconocer una nota. Va a ser muy claro si cambiamos la frecuencia central. Un poco como el sonido del viento, ¿no? Y esto es porque el filtro se estira, vamos, hasta casi poder filtrar casi una sola nota. No filtra una sola nota, pero sí al menos le da más amplitud y entonces eh, podemos casi reconocer una frecuencia, una nota. Por ejemplo, aquí la frecuencia, vamos a ver si podemos encontrar el 440. Casi. Pero ahí estamos prácticamente filtrando un la. Casi podríamos escuchar ahí un la. Al igual que entonces el low pass filter, así como funciona el low pass filter, también funciona el high pass. Es al revés. Aquí quitamos las frecuencias graves y solo dejamos pasar las agudas. Pero funciona exactamente igual. Con frecuencia central, la ganancia, que se traduce en el volumen que percibimos, y también resonancia. Hay muchos distintos tipos de filtros, pero aquí puse esos tres. Y tenemos otro que es band pass, que eso es que quita tanto graves como agudas. Solo deja un rango medio. Pero igual nosotros podemos mover la frecuencia central, la ganancia y la resonancia de este filtro. Si se fijan, si yo quito resonancia, escuchamos solo la banda de frecuencias. Entre subo la resonancia podemos alcanzar a percibir casi una nota. Cuidado aquí cuando usen el mouse sobre el filtro, no suban demasiado porque el volumen
puede ser, que se salga de control un poco el volumen, ¿no? Mejor muévanlo a partir de aquí. Entonces yo puedo hacer aquí sonidos, por ejemplo, así. Esta es la amplitud general que va a tener ese ruido, ¿no? Y puedo modificar algunos parámetros. ¿No? Entonces, esto se puede aplicar a todos los demás que vimos aquí. Por ejemplo, si yo tengo aquí este sonido que habíamos dicho de una campana, ahorita lo voy a hacer más largo, y yo aplico algún filtro, puedo decirle, por ejemplo, low pass. Por ejemplo, es como colorear ese sonido, ¿no? Es más, la campana a lo mejor nos resulta más interesante aquí. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es lo mismo que con el ruido, solo que en lugar de filtrar a ruido blanco, estoy filtrando el sonido, este sonido del sintetizador FM. Y vean que si lo movemos, si nosotros movemos vamos teniendo un recorrido del sonido, porque estamos filtrando distintas frecuencias del sonido original. Lo mismo puede suceder con este, sobre todo cuando tenemos, eh, por ejemplo, se vuelve interesante cuando tenemos dientes de sierra o frecuencias o ondas triangulares o rectangulares, porque entonces es más interesante por los armónicos, ¿no? Con ondas sinusoidales realmente no pasaría mucho, porque es una sola frecuencia, pero por ejemplo aquí que es una frecuencia vean, incluso aunque la resonancia no fuera muy alta. De todos los armónicos que están soltando estas formas de onda, yo ahí coloro el sonido. Si se fijan que prácticamente la misma forma que se forma en el filtro se forma aquí, que es donde visualizamos el espectro de armónicos. Y entonces con un filtro podemos hacer aún más dinámico el sonido. Muy bien. Y bueno, no por último, porque en realidad hay otras formas de onda, otras formas de síntesis, perdón. Tenemos esta síntesis granular. Si nosotros utilizamos aquí, por ejemplo, un sonido que ya fue grabado con anterioridad, en la síntesis digital, esto es algo, esta forma de síntesis granular es posible gracias al audio digital, porque si no, no sería posible. ¿Por qué? Porque básicamente la síntesis granular lo que hace es cortar el sonido en partes muy pequeñas, eh, que de hecho por eso la síntesis se llama síntesis granular, porque son granos del sonido. Vamos a poner este sonido. Ustedes pueden cargar cualquier sonido que quieran, que esté en formato
los principales formatos de audio. Si nosotros escuchamos, este sería el sonido original, en este caso es una voz. Y entonces, por ejemplo, este es una forma de síntesis granular, en realidad no es la única. Pero bueno, yo voy a elegir aquí un rango. Por ejemplo, de la primera palabra. Y aquí tienen varios parámetros. Uno es, por ejemplo, la duración, si quiero granos cortos. Y esta es la distancia entre los granos. Aunque el comportamiento es aleatorio, es decir, la duración aquí es un rango. Si es de 16 a 44 significa que va a durar de 14 a 44, significa que los granos van a durar de 14 a 44 milisegundos. Y este es el tiempo entre los granos en milisegundos también. Vean cómo si lo disminuyo es un flujo. Es muy evidente cuando aumento. Vean, ahí están los granos. Aquí son granos más largos. Y puedo elegir distintas partes de mi archivo. ¿Sí? Es decir, estos granos los va a tomar del lugar donde yo seleccione aquí. Bien, otros parámetros es el paneo. También esto es un rango. Aquí se va a mover aleatoriamente. ¿No? Esto significa dónde queremos el, el, el paneo de estos. Y en este caso dice aquí transposición 64, eso significa que está en el centro, ¿no? No pitch change, no cambia la altura de estos sonidos. Pero si yo elijo, por ejemplo, aquí un rango también, lo que va a suceder es que estos granos se van a transportar en este rango. ¿Sí? Vean ahí, ya tenemos totalmente otro tipo de gesto, de carácter. Lo mismo si lo hacemos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo. Se va a mover aleatorio dentro de ese rango. Vean también si el tiempo entre los granos es más corto, se escucha más como un flujo, como un solo sonido, pero hecho de muchos puntos. Si quiero regresar a la versión original, aprieto aquí sin cambio. Entonces, este tipo de síntesis es muy interesante porque nos ayuda a modificar mucho un sonido que ya esté grabado. Si nosotros lo apagamos y apretamos este botón, nos va a soltar un grano cada vez. Lo voy a poner sin aquí. ¿Sí? Nos va a poner solamente un grano a la vez. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, ahí este sonido es interesante.
si lo prendemos. Noten ustedes cómo podemos transformar mucho el sonido a partir de este tipo de síntesis. Muy bien, entonces en general esto es lo que pasa con este patch. Ahora, ¿qué pueden hacer con él? Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran grabar se puede grabar. Si ustedes encontraron un sonido que les parece interesante, por ejemplo, si quiero grabar esta campana que habíamos puesto aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero grabar este sonido, por ejemplo. ¿Cómo le hago para grabarlo? Muy bien, bueno, las instrucciones están aquí, pero de todas maneras lo vemos aquí. Dice aquí que primero da clic en el botón que dice guardar archivo AIF. Antes de grabar, en el caso, como este programa funciona con un buffer, bueno, todos los programas funcionan con un buffer, es decir, una porción de memoria donde van a guardar algo temporalmente, primero nosotros tenemos que decirle cómo se va a llamar el archivo. Entonces, primero damos clic aquí, en este botón, y se va a abrir una ventana donde nos dice, bueno, eh, qué queremos guardar y en dónde lo queremos guardar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a guardarlo en este y le ponemos un nombre. Campana. Campana FM. Ya que tenemos el archivo, esta es la extensión AIF, da la opción de escribirlo en varios formatos, puede ser AIF o WAV, yo les recomiendo esos dos. Y bueno, le damos guardar. En este momento todavía no hay nada en ese archivo, solo le dijimos cómo se va a llamar. ¿Sí? Entonces aquí dice, en la ventana que abre, dar el nombre al archivo y especificar la ubicación. Después, para empezar a grabar, hay que activar esta casilla roja que está aquí, que dice Rec. Y todo lo que suene mientras esa casilla esté activada, se va a guardar en ese archivo. Es decir, vamos a empezar aquí a grabar. Ya está grabando, de hecho. Y vamos a ejecutar la campana. Muy bien, una vez que ya dejamos de grabar, desactivamos la casilla y nuestro sonido, ya se detuvo la grabación y nuestro sonido aquí está. Y como se fijan, está el espacio del principio que no hicimos nada en el archivo, pero ya se grabó ese sonido de campana. Yo les recomiendo un poco más bien primero probar cosas, encontrar qué les gusta y luego empezar a grabar, ¿no? Creo que eso sería lo más interesante. En esta parte, bueno, pueden ustedes agregar VSTs, pero bueno, por ahora dejémoslo así, nada más con la grabación. Y ustedes ya entonces podrán obtener sonidos distintos en este patch, ¿no? También espero que haya quedado más o menos claro cómo funcionan estos tipos de síntesis y qué pasa. Sobre todo vimos muy claramente que la elección de las frecuencias sí determina mucho de cómo va a ser el resultado final. Y por otro lado, el uso de filtros de la síntesis sustractiva, ¿no? Tanto en el ruido blanco como en las demás formas de síntesis, porque ese filtro se puede aplicar a cualquiera de las formas de síntesis también. Espero que haya quedado claro. Por ahora prueben este patch, utilícenlo, prueben qué pasa. Si tienen algún problema también con el programa, me avisan. Muchas veces el programa tiene que ver con la configuración de audio. Aquí en opciones, el estatus del audio, ustedes van a ver cuál es el controlador, el driver que están utilizando para las salidas y entradas. Entonces a lo mejor aquí hay que buscar algo con su tarjeta de sonido para que hacer lo que suene, si es que no suena. Entonces pruébenlo y espero que todo esté claro.
nos vemos la próxima clase. Y me gustaría que pudiéramos discutir un poco si tienen algunas dudas sobre este video. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.